Baisha pamba Aisha pina kuina na ame ayuma awiruma be me pende programa nyande programa entero vete va pehendu bajera vagina ya atoralo hermano pera Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapúa vive capital de la Chipa a bella ayapi macatu pm pende programa mi ya atorari que fuera peina na ame más 595-985-162-975 Yande Pumburí, Juan capítulo 8 Yequema verso 7 de donde Otoreví, edición número 335 de Cagatura. Te imaginas Yande línea Tigo a veí, o Incenen Divea veí, Tigo quiere estar contigo. 0985-6898-24 Lomita, 0985-6898-24 Pepillamos ahí veamos en nada. Sapu areio yung mana asunto ahí más 595-985-162-975 bebé gato si no ya upa tema ñande la ñande mensaje audio ñe por anduye ya o refutación erea ya con línea ella ya por paite la trabajo a veces veí oye un hermanito rucala y yo frena a mí y ya ve su billetera personal y veo con número más 595-985-162-975. Bueno, va ego aguirú a la pina ya lo están allá de pero no hay uno sea no vamos a estar de miñan de programa no no sé no va en go upea a nivel de porque upea na ya heyarismo ay yo mi versículo ya continuada ti problema va ya digo técnico y miro y va a torcer guión dija bebé hoy cola ông hela título ha upama la kai upama una pava kai upama lopa no hay nunca la programa ahí hijo malo tan salah pina tranquilo na ông hema muy peri ven upama ne tere haben ma ven tu acá hija tere la pina son cosas que pasa gaje del oficio ve ahí na a veces y mi mío y la ñe pusanga y mi lo reí mi aloita pues que pastor serio y ya se vago hoy condenado y ñende he visa a mí a la pindas va ego ahí la va ego la lo mismo la mensaje con la valeana y la hora ya eso pues llama sí ya opina justamente a upi Facebook pastor Sergio Upi y congregación Betelbel justo PGK bebé a ver ya allí el tema veneo y capítulo todo los audios de capítulo 7 ese compañero va es que congregación Betelbe a bebé topado si no Emilio Vague y que Facebook o invite pete in link el link me digo y vive le trajo un montón de yo pues bebé chao ya bebé ya pues tú uy misma bebé si no Cato este oye apoyo y hay también del 6 a la UPS hoy del 6 a cuando y del 7 justo y se compartían a Facebook así es que ya ayer libera este moy hoy estaba torce yo yo pilla pa moy la bebé yo está ya pilla pa moy hay coite espectacular ya ne hay un vasita ya ne puto te envía poner el trabajo del reino será te envía ponen va a por oru ya va a por allá con reino veo pamba ellas asa lo mismo de ya me ella de oportunidad toribe ya va a por a veces gente pa se puede siempre gente paite a veces pupa alrededor de pero pe momento donde guapu jare leer jare estudiar jare gravata o sea ya potarle trabajo ministerial jate comía mi pe momento pe opa la problema a pues la gozo pues allá y multiplica gloria allá güey pues a mi hermano pastor Sergio ya ese mira edición número 335 video más como ya pues está muy bueno
Nada, los amigos de Baixatico repartidores de cada hija Torah de WhatsApp, de Telegram, entero, vea, ve, pollo, prima de Teponajana, ame, abrazo, rompe espalda, entero, vetiva, me guarda, cierto, claro que sí, dando ahí premios, abrazo, rompe espalda a mí. Hanggang kaya yo to pata mo pumba puanta beni beni lomo ya saberi va be potagila. O una vez di hermano Momurillo lao, ese tico hermano Ernesto, mire con niña, o guaco ese visita y me tiempo me fram. Na ame la se lomo y de Moisés entrega, pues ande Moisés la po puro guango así. O pea, por demás ella pata suena. Ay, hágate con yo to papá, si no es en esta vida presente, yo to patan de hoy. Y ahí muy bichata pues venían de ahí. Bueno, no, esos comentarios que no tienen que ver con los versículos y capítulos, ese papito veces y culpa. Vaya a responderme en privado, man. Aparte que no hay por igual ni versículos bíblicos la añan de la muy año para recota la he resucitado, vea ya. Y en la pues me un mía. Lo importante es que estén en la lista de los que van a resucitarse, papá, obedeciendo hoy, esforzándose, poniendo de tu parte, en la fe, en el conocimiento, en la escritura, en la aplicación, en la obediencia a los mandamientos, creyendo en el Mesías, adorando al Padre. Ya hay cargo, hablando ya revela ya la escritura, veo ni a ti niña ese. Ni puede aputi la apea mi tango y copa ángel mía mentira. Me por igual el versículo dice. Entonces pico cueranga mi tan agüere pico lo ico ve la resurrección al toque la trompeta de cuando resucita vema porque copa soy ángel. No es como hay oportunidad la resucita obvio. Por igual versículo bíblico y ande por lo menos no hay versículo bíblico que te dice que vos vas a resucitar siendo otra vez va ese pio niño pata la reino ve. Esa es una mala interpretación y una vez Isaías me venía a atender. Los padres son cosas, otros temas que otros seminarios totalmente hacen a las programa y la explica para jamás ver algo. Alguna y ya digo, a ver. Bueno, a no ser de que hoy no hagamos vean un versículo relacionado, va, allá va. Pero a nivel de lo importante es que ellos resucitan. Serán transformados a perreinata. Ahora la año va perecota, año vaya de cota, vaya ya cargo. Ni van a ver mañana de problema. Ya eso peso. Ay, que ¿por qué insistían con la pregunta los fariseos? 8:7. Imagina, a ver, ¿y qué dices? Yo pues te dije que la Yahshua con respecto a la ya habían de tema sí claro ego o sube y cuñaja y sube y la ley vengo y la con esa gua cuñaja de ella yucana y tal infraganti dele su peinado topa como sombrero o si no que tú la tipo ya en día como sombrero en virecobe algo y cobe de que sí que hubo adulterio Vaya, ya explicamos capítulo 8, verso 6, ve lo mitad. Pero oye, ya repasa para muy ya pongo de oye pues mañana de por andu mañana de y no hoy cuando se han mamba apoja para curipe co cuña ya bañe te japera hoy ni emenda vetera para cuña de coa inte oira a peajamo ya ya ema curi la ya pongo papel comentario a ver pues veruji que upape cuñame hamba mandere porque la ley vengo y peango ñande peango manual algo iba y las envías poco entonces a ver por anduce y que eres viola o yo pete y suela epa ere o sea una pregunta oye pues tengo ti manera de oye pues más que ya echando forzar para el Mesías pues hija más y ngara
Entonces, oye, pues, que chupe pesa allá. En famoso, la presión, oye, a ver. Vai calcular, vai nege responder que nege pesa o isu ei pesa. O ma kata use su bella esa eva no nye ei puha be inye be vai ka tuang mesa he ngara pu ka tuang mesa kwa o yo pu su pe nya koi na. Entonces, vai vio la y ta no ye pu apiete no lo ya po a juicio. No lleguíamos ahí este emociones y na ye ko pesa. Primero va a ir la Torah, va a ir la ley, va a ir de la mandamiento, aunque osita yo veis que la mandamiento, pero ya es más curioso osita va ahí, hoy puro ahí la ley, tipo famoso, a veñane, tame ahí la, y por ahí la ñan de ley, está pero oye puro va pa, a veces tú no ñe nada y me oye ese ahí, Constitución Nacional. Era una manera de presionar, porque por eso nomás que le preguntaban, no, es que él no tenía la respuesta, a veces ya está cogiendo moto, eso había la respuesta. Ni mucho menos, no es como muchos dicen que le estaban presionando para que él diga que no, no hay porque en ningún momento en la mente del Mesías, gente, la Yahshua en ningún momento ya topay ni coape ni oyo primero supe a ver mango es itakuri peso que la Torah estaba abolida. O sea, la nereimo cuando yo pui supe upea yo declara a upeare o yuca a supe y él acá no dijo. A él no le mataron porque él dijo que la Torah se anuló. Animo, a él lo está ver otro lado la vende comentario. En ningún momento, ningún versículo bíblico donde dice que la causa principal de la muerte del Mesías fue porque él dijo que ya no la Torah o los mandamientos ya no están vigentes. Porque allá de cover versículos es los mandamientos, los 10 mandamientos allá de cover versículos y jabe curi la endo y jabe anular la ley, le mandó a ver. Y por ahí curi la mamá hombo hina anija moñe cumplir pete y mandamiento misimera mo lleve. Upea pe mamá banda hay más vete la reino milenial ve. Mateo 5:19 no está. Mateo 5:17 ve y se na ayuda anular la ley, o sea, Mateo 19:16 ve o por anduja más su y que maestro va para la ya pone ya de cuan la vida eterna es isu es cumplir los mandamientos jamás y te hago isu es a citar los 10 mandamientos, o sea que el mandamiento tiene que ver con la vida eterna también, no solamente la fe. Claro, ahí apóstol Pablo y Romanos 3:31 ve que la fe no anula los mandamientos ni la ley no anula y la fe. Ya entendés jamás esa wea a la paro Juana. Bueno, así es que Pea me hice de acuerdo, Pea, ver que le presionaron a ver si él no decía que no, a ver, potipamos hoy los mandamientos y que todo eso un juicio a su hijo, porque ese no era el objetivo. A él lo que le presionaron es para tomar juicio sobre esa mujer más rápido. Si está, si puedo presionar a mujer, pues poner ya pota pedir juicio falso. Jaupape juicio falso de los yucata su hijo. Pero no llevo ir y su escuela las escuelas potajaisa. Oye me pueden dar por oye tranquiliza por peije y su escuela ya. Hoy me amo y vende a putepe. Hoy me amo. Si hay entre ustedes. Mamaban, do violaiba, do desobedecía la mandamiento o la ley o la Torah. Porque acuérdense que pecado es violación de la Torah. Primera de Juan 3:4. Cualquiera que va a usar un término que tenga relación con la palabra pecado y si va a definir teológicamente, anímeme esa otra definición que no sea lo bíblico, sino lo bíblico es la definición bíblica y teológica de pecado es Primera de Juan 3:4, donde dice violación de la ley de Dios, violación de la ley del Todopoderoso, violación de la ley de Yahweh. Así es que no hay otra forma de definir pecado lomita. Anilla debía ser la versículo cueras ya de cada palabra o términos allá no es la de mensaje bíblico conforme la de razonamiento, pegando a ley. Doy uy, vean, doy coi. Bueno. Si hay entre ustedes alguien que no haya violado o desobedecido la ley, pero esa transliteración a la ley nada.
Porque de mañana 8-7, ¿ves? Reina Valera, por ejemplo, como insistían en preguntarle, enderezó, él le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sin pecado, o sea, sin violar la ley, primera de Juan 3:4. Parece se llama independizatra literande. Hay purula término de primera de Juan 3:4, Pepe. ¿Entendés, Juanba? Es baloico. Y sí, lo mismo, en la Biblia está, dice, como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el de ustedes que esté sin pecado sea el primero en arrojarle una piedra. Oye, a isu de cuera. Mamá pende a pitebe o iba no violaba la ley de Moisés. Bueno, upea punta petoja a cuñame. Ndi. Ella, ella, vamos a putar el iba y tema los enjuiciadores, ve. Va te cota la de juicio, pero volvió ya de co fiscales, jueces, heredas, de cuera y la corrupta de cuavo mundo a la preso. La Torah no admite eso, amigo. No, por eso es que en el reino del Mesías la Torah va a ser aplicado al 100% y va a haber justicia como nunca jamás hubo. Eh, Hubo un tiempo de justicia, un poquito, hasta un poquito antes de la muerte de la tragedia de Caín y Abel. Pella, como ese, carapaja, Yahshua hubo, ¿ves? 1000 años de justicia ya. Ya por y bebé y nada en votar. Ave, pecha y la ley, pecha y la Torah, porque la Torah, la ley, la mandamiento la regita. Peago, yo lo intento respetarse y este hago los libros pentateucos, pea la mandata ahí no puede, pea la es complicada, pea la trabajo de los reyes ahí. A Yahshua rey de reyes administrada o legislada, güey. Sí, es que no hay poina tu cuchilía. Bueno, eh, sí, sí, el término estar sin pecado. Claro, tiene que ver en la idiomática hebraica. Está hablando de la Torah. Es que apenas ella su vez, hoy me amo, hoy pende a alguien. Dore coya vete y falta. Alguien do violaya cotorá con a mandamiento. Hoy me hay alguno cumplir paporá con mandamiento. Con a mandamiento. Toya poca tu pedazo. ¿Por qué? Bíblicamente la jecopotía y catuya por juicio. Eso podían hacer, podían ellos, porque lo que estaban transgrediendo la Torah no tenían derecho a ejecutar a nadie. Esa es una injusticia, pues. Delante del padre, pues ya, cuando te veo, hijo, atado manoina. Mm. Entonces, obviamente, no. Apenas hiperenirigina, cuando habla de pecado, está hablando, obviamente, o conectar su vecina con el Pentateuco. Y niña ella piensa, esa pecado, y menes vea, oye, pues iba ahí, pero él iba ahí, oye, pues, güey, o violar la ley. Es muy minatera la de pecado. Ese adulterio, por ejemplo, era uno de los mandamientos bíblicos que no se tenía que hacer. Y el que hacía eso ya sí tapamos y ya. O manuera, baité la cita bíblica. Bueno, para eso cuál eso. Hoy me amo y alguien a ver. O cumplir morada la mandamiento fuera. O corresponde a eso. Por lo menos ya hemos dicho, menos hoy a ver alguien ha pedido mandamiento y puedo cumplir. Un pato ya pibe cuña venda y por ahí. A lo mejor hay unos 5 mandamientos, a lo mejor no podemos llegar, porque más a ver más uno respetar y upea curi, upearemos inco a eucuri. Pare coja el AP 5:17 al 19 y profundo y teila ya lo intentando pillar. Se anda yo ya anulado, se anda yo ya cumplido, pero oíamos a alguien, a mi jamón y cumplir pete y mandamiento, mi chimera mo lleve, upeanda hay más, vete al reino ve, eres porque en el reino del periodo milenial ese no va a tener arte ni parte, porque ahí se va a enseñar la Torah y él enseñó a violarlo. Hoy lo está, ni ve cumplir, y pea, ni vence pama, pea ya abolido pama, ñandeña y bajo la gracia. Bueno, un no reinamos ahí. Vaya, decía en contra de la estatuto y la constitución nacional del reino milenial. A cual y contra, vaya, pero nada. A escuela o Hassan o ni por no estudiado cumplir, sencillo y llanamente. Gente, así también algunos pero pecha y nada. Bueno. A ver, ya explicamos Mandela en términos sin pecado en hebreo.
Tiene que ver con Primera de Juan 3:4, sí señor. Primera de Juan 3:4, donde, pues sí, aunque te vaya, es más, pillamos y no lo mitad, jape, jape, y pamo ahí. Ah, bueno, para allá ya toca ahí mismo, oye, realmente. Y raro, pea, porque la, ya la y veredicto, la y falla, la y como en ese momento o ya pida ti dictamen, ti fallo, ti juicio, ya. O sorprende paiteo o mudece paitelo y tampoco putar el paiteo cuando aro y bla y ta. Mi o guapeina como verdugo. Verdugo ngo y se ina la bobo ejecutada. Cuaco yucao be cuñave. O por lo menos ay cuana yo manual el alumno. Pero pochucan va vaya. Si acuerda mundo lo hay. Estaba claro, pareja EPM. A lo mejor las inogri, bueno, si no tienen 10, alguien que cumple los 10 mandamientos, por lo menos después hay iguri. Alguien que cumple 5, que sabe. Oye, debía paitemo ya una lomita. Después de la venida del Mesías, sí que se puede decir que muchos volvieron otra vez a los mandamientos. Por eso que Mioñe convertía, no estamos hablando que se convirtieron en una religión o simplemente creyeron nomás al Mesías y ya está. No, todo lo que se convertía creyendo en el Mesías volvieron a cumplir los mandamientos establecidos y vigentes, que no ya no formaban parte de lo que ya se cumplió con el Mesías o que tenga que ver con la destrucción del templo. Pero la andaja, ella hubiera un beguaja o corresponde acá, uno puede cumplirlo mitad. O para que se ve y la ya popeti estudio y la ya poti seguimiento de los el cristianismo y los nazarenos, porque se menciona, porque el apóstol Pablo menciona a los nazarenos, a los del camino, y porque dice en 11:26 de hecho que después recién apareció el cristianismo. Quiere decir que el cristianismo apareció después recién ya como un movimiento, como un grupo religioso también. Pero que cuando existió Iguri, o sea, el Mesías no fue cristiano. Se le puso nomás el nombre. ¿Por qué? Porque en Hechos 11:26, después de mucho tiempo del Mesías, ahí por primera vez se usó el término cristiano ahí a los discípulos. Quiere decir que el cristiano no existió Iguri. Entonces, pero a partir de la existencia de esos cristianos, ese grupo, allí empezó a distorsionar. Pero oye, por uno estaba Mondoro, oye, por un mío cambia la ley, que ya la romano, y me mandó a vaina algunos grupos ya toca ver gripe con tema. Va eres para las escuelas era cristiano, va eres para las escuelas, oye, apartar los del camino o de los nazarenos. Penemandú, vaya que algunos primeros padres de la Iglesia Católica del siglo III ya habían hablado acerca de estos grupos de los nazarenos, a quienes los mismos cristianos después perseguían, como Yaguaretepe, cuando ya se juntaron con Roma. A lo mismo a mí Yaguaretejo o a su recuerda te pa oñe muendía a su recuerda oñe moimba ese bleque a oñe muendía pepe a lo mismo a cristianos. No, esos eran los nazarenos, los verdaderos seguidores del Mesías que guardaban los mandamientos. Y ya los cristianos después aparecieron que ya por miedo a Roma habían eliminado muchos mandamientos de su doctrina, porque Roma se hizo recuerda pepe cumplieron los mandamientos un nazareno ya traidor. ¿Por qué? Porque había mucho conflicto entre los judíos y Roma, y entre los judíos estaban los creyentes en el Mesías que también eran acusados de traidores porque el movimiento era mesiánico, o sea, del nazareno Yeshua. Entonces, todo lo que confesaban que era seguidor del Mesías y del grupo de los nazarenos, automáticamente eran arrestados por los romanos, porque y se fuera a traidor, a un año de contra. ¿Por qué? Pepe y cuadra la historia que ya a partir del año 66 al 70, por ejemplo, de la destrucción del templo, hubo ya revuelta el pueblo judío contra Roma. Y cualquiera que sea judío para Roma era enemigo. Por más de que uno es seguidor del Mesías, no morir ese cuerpo y no, de ti judío perseguía, pelan de líderes ande culpable. Era potírase, se le perseguía. Entonces, los que después aparecieron como cristianos, ellos se pusieron ese nombre para diferenciarse
Guau, que esperando hay nada que ver con los verdaderos seguidores del Mesías, porque cuando traicionáis Roma, entonces Roma va a pillar más para la gente de cuera, jala no traicionamos ella su cuera. Aquel que decía que era cristiano, ese era perdonado por los romanos y aceptado por los romanos. Pero aquel que decía, soy de los nazarenos o soy seguidor del Mesías judío, entonces a ese se le perseguía. ¿Por qué? Porque se le consideraba traidor. A pe poñe puru, pe más o menos ti pincela inda ya po me parece poñe puru ye dividir la cristianismo a de los verdaderos seguidores del Mesías. Va esa upipa poñe puru la historia de división. Entonces después el cristianismo se fue creciendo porque Pello y Coñe convertí la emperador romano a Nambrena. Pero la historia ya por la edicto de Milán, la por no perseguir la cristiano, pues igual como acá, baja ya por la concilio de Nicia, año 325, o agregaba pues la doctrina, o eliminar unos cuantos, estaban en contra de los 10 mandamientos, cambiaron los mandamientos, aseguraron la doctrina de la Trinidad, hicieron el credo niceano, ella para su que era la Trinidad, no hombre, oye, pues no distorsiona a partir de allí. Ahí vemos ahí entonces que el cristianismo empezó a decaer mucho más de los primeros que se convertían allí en Hechos 11:26. Bueno, aquí pincela y de llevo ve pillas a ver al menos la para la ni en el comentario. Entonces, claro, y va a seguir siendo, o sea, no interesa. Si una religión enseña que el pecado es hacer el mal, pero sí o sí hacer el mal tiene nombre. Hablando de la religión, de pecado no quiere decir que uno tenga que, no quiere decir que uno tenga que cumplir lo bueno, pero que eso no dice así, pero el pecado no quiere decir que uno tiene que cumplir la ley, pero te dice que es violación de la ley, pues amigo. E interpretarla, veamos la de problema. De ir donde pecado, donde dice que sí o sí cumplían la ley y se lo mitad. ¿Sí? Está bien, parece razonable. Aquí la palabra pecado no te dice que sí o sí tienes que cumplir la ley. Sí, pero te dice que es violación de la ley. ¿Entendés? Va, esta dice, va, eres transgredir, eres cumplir con la ley. Entonces, ella necesita la de pecado, güey. Con el perdón, pero ¿en qué consiste el perdón? Que Yahweh te perdona por el sacrificio de su hijo Yahoshua, pero vos tenés que volver a cumplir la ley para no caer otra vez en pecado. Echamos no están a veces la confusión hoy. Debe interpretar otro lado, debe interpretarla y contra, pero la en favor no iban de esa. Transgresión de la ley, violación de la ley, desobediencia de la ley, vea la pecado. Quiere decir que en desobedecer, ¿no? Por no es pecado, pago la ella debe. Ya puede ser por hablar de refutación, pero analizando apoyo. Bueno. No, Armando, entonces, eso no quiere decir que ya también, eso no quiere decir ya también que el PH aclara Maguri. Él no anuló en ningún momento, ahí no anuló, sino no hay por la evidencia, la oyucan, guapecuñame. Oyango la tipo ahí. Si no, bueno, falso juicio lo ya pota. Ya le pama una 856 me dice, domina pues puede ser ya explica pama guriba, si no puede haber a huevillita. Ese era el título en qué consistió la trampa para acusar al Mesías, algo ese ahí no el título. Juan 856. Para PPG caja, pero hay continuidad, pues si no guave vieja explicar, y nunca hay que 8, 9. Seguro que siempre a seguir a repetir alguna pregunta, o que continúa allí. Bueno, oímos pues aclaramos primero algunas cosas. Algunas preguntas, algunos ya puedo pedir pincelada porque hoy pregunta, a ver,
Hetaiteío surgía a ojoiteímos ahí otro lado pues la responder tan a ver cristianismo de diligencia mía por qué no cumplen entonces la ley que esto y aquello porque hubo cambio no porque el Mesías cambió porque ellos se apartaron explicamos también para esa upipa el apartamiento a Roma y Constantino dio cambia país cambió el día de reposo cambió el cumplimiento de la ley apareció allí y se reafirmó la doctrina trinitaria, no como dice la escritura. Va a aparecer, ya afirmaba ahí la bautismo de niños fuera. No, hombre, esto pasa un montón de. Esta, oíme, ya esa con un baete vaya a depender de la pregunta, anda repetitivo y te vaya avanzando. Esa lo llamamos ella pues venía en poco se araguaje la vagina. Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado capital de la Chipa departamento de Itapúa Vieja FM y yo topataco éramos y con Evo Shalom bendiciones.